El Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los versos del 4 al 8. Y hemos titulado la meditación de esta mañana: No está aquí, resucitó. Lucas, capítulo 24, y los versos del 4 al 8. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Señor, altamente agradecido por permitirnos estar en esta celebración, Señor, recordando el efecto de tu resurrección en nuestras vidas. Agradecidos porque tenemos muy claro, Señor, que sin tu venida aquí a la tierra a llevar a cabo esa misión, y la cual la cumpliste como fue elaborada antes de la fundación del mundo, que era llegar a la cruz del Calvario, Señor, y a la vez vencer la muerte con tu resurrección, para que todos los que creemos, Señor, que eso ha sucedido, venga el Espíritu de Dios a habitar en nuestras vidas, sea el sello que Dios ha puesto en nuestros corazones para ese día, Señor, en que tú nos llames y así podamos estar contigo en tu presencia, reinando por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, que esta mañana, Señor, tal vez pudiendo cada uno de nosotros estar en algún otro lugar, decidimos, Señor, venir a celebrar, Padre, este día de victoria. Gracias por la vida de cada uno de ellos, de sus familias. Bendícenos grandemente. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. Nosotros debemos de ser, como cristianos, tratar de ser una diferencia, porque de eso se trata la vida del cristiano. Uno de los problemas que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando anduvo en la tierra, por el cual lo rechazaron, era porque era diferente. No hacía lo que los demás hacían. No le interesaba tanto la tradición a él como llevar a cabo lo que tenía que hacer. Y eso hizo que tuviera esa cantidad de problemas que él tuvo con su nación, que lo rechazaron, porque él presentaba el verdadero evangelio, él presentaba lo que estaba escrito, solo que la condición explicándola como tiene que ser. Él hablaba contra el adulterio, lo cual los otros decían, los religiosos, que ellos no cometían adulterio y que ellos seguían la ley, pero Jesús se las puso como tenía que ser. No cometés el adulterio físico, pero con solo que veas, le dijo, a una mujer o a un hombre de una forma distinta a lo normal y natural que la tenés que ver, ya adulteraste. Y todo eso provocó la diferencia entre lo que era la verdad, llevar el verdadero concepto de la palabra a lo que ellos creían que solo por la religiosidad se tenía que dar. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos entender como cristianos, que debemos de ser diferentes a los demás. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Personas que hemos salido del mundo para estar en una congregación. Hemos salido de las tinieblas a la luz admirable del Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo.
Pero muchos cristianos como que eso no lo queremos entender y queremos que no se nos critique, sino que queremos semejarnos a lo que las demás personas hacen, a los comportamientos que supuestamente la mayoría de nosotros anduvo anteriormente, y la misericordia de Dios ha permitido que nosotros salgamos de ahí. ¿Para qué? Para ser diferentes. En estos días de Semana Santa, yo expresaba algo. Todos hablamos de vacación, ¿verdad? La vacación de Semana Santa. Yo escuchando por la televisión un sacerdote que tenían en uno de los canales que hacen entrevistas, y él decía que él hacía la reflexión a la congregación de ellos, donde les decía que tenían que demostrar lo que yo estoy hablando, él aconsejando a su congregación hacer una diferencia, y que no era una vacación, decía, sino que era un momento para reflexión. Y a mí me gustó eso, porque uno tiene que escuchar todo, hermano. La Biblia dice escucharlo todo y retener lo bueno. Y me gustaba esa reflexión, y yo les puse hoy en la mañana y le digo, la verdad es esa, pues que nosotros dentro de la diferencia, ahorita para nosotros es un momento de reflexión. ¿Por qué? Porque la verdadera vacación es cuando nuestro trabajo, nuestra empresa donde laboramos, nuestro patrón, lo que sea, nos da un tiempo que nos corresponde por ley como trabajadores, una semana, qué sé yo, un mes o lo que sea, de vacación. Eso es una vacación. Ahorita es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar. ¿Sobre qué voy a meditar? Sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que se supone que la mayoría de países en el mundo, porque no todos, pero sí la mayoría, un alto porcentaje, celebran, pero ¿cómo? Solo por decir que Cristo resucitó. Y la Semana Santa no vive dentro de ellos, sino que ellos lo que aprovechan es la semana esta, que en vez de reflexionar, como una semana de descanso. Y está mal el descanso, yo jamás me voy a oponer a eso. Todos necesitamos descanso, pero podemos tener un descanso reflexionando en el contexto de la semana que estamos viviendo, sin quitar el verdadero principio. Porque ese mismo error cometemos con el otro gran evento que se celebra a nivel mundial, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Él, la Navidad que le llamamos. Otro gran error. Todo lo ocupamos para la familia, todo lo ocupamos para regalarnos entre nosotros mismos, y se nos va completamente el concepto de lo que significa una celebración de un cumpleaños, porque eso es lo que se celebra en la Navidad. Un año más de la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nadie lo hace, nadie lo hacemos. Yo siempre pongo algo tan sencillo como ¿qué sentirá nuestro Señor Jesucristo en ese momento? Cuando en las casas se está celebrando el nacimiento de Él con elocuencia, con una gran cena, los que pueden. Pero siempre hay una celebración, aunque sea tamalito, lo que sea, ahí hay algo especial. Y yo me pongo a pensar, y todos diciéndonos feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, y abrazándonos entre nosotros. Bueno, ¿y qué cumplimos nosotros? ¿Y quién es el cumpleañero, pues? Entonces, como yo sé que Cristo es real, que Cristo vive, me pongo a pensar, ¿y Él qué sentirá? ¿Qué sentirá? ¿Qué sentiría usted que le celebren su cumpleaños? Que le celebren ese momento que hace tanto tiempo nació, y todo el mundo felicitando a los demás, y a usted ni lo vuelvan a ver. La pregunta es, yo creo que se molestaría, yo me molestaría, pues. Y le dirían, como a mí me vienen a celebrar y no me están felicitando, ahí está la puerta y nos vemos, viejo. Pues sí, ¿para qué vienen, pues? ¿Y mi regalito? Y dándole regalo yo a otro que no tiene nada que ver con el cumpleaños, pues. Entonces son situaciones que el mismo mundo nos tiene engañado de eventos tan grandes. Porque Jesús, ¿a qué vino? ¿Por qué nació? ¿Por qué vino aquí a la tierra? A cumplir un gran propósito.
Y todo el propósito tanto del tiempo que estuvo, que fue dejar establecidos los principios, las normas, cómo el cristiano debe de vivir su vida para agradar al Padre. Y luego llegar a la cruz del Calvario con el objetivo de demostrar, no decir te amo, sino demostrar a la humanidad lo que significa el verdadero amor. Y resucitar, porque si no hubiese resurrección, de nada serviría. Vencer la muerte para cada uno de nosotros, ser libre de todo pecado y así poder tener un acceso directo a Él y poder vivir una vida eterna con Él. Entonces, eso, a mi manera de pensar y de ver, son los verdaderos conceptos de lo que son la Navidad y un evento como el que ahora la iglesia se supone que estamos celebrando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo grande, algo que todos deberíamos de estar alegres y entre nosotros mismos, mira, resucitó nuestro Señor, y hasta abrazarnos nosotros pues como personas agradecidas que somos a lo que Él ha hecho. La Biblia, con este texto que hemos leído y otros que vamos a ver, nos va a demostrar, usted se va a dar cuenta lo difícil que es bregar en los caminos del Señor. Lo difícil que es para un ser humano, y en este caso a nosotros, que nos llamamos cristianos, vivir bajo los preceptos que las Escrituras dan. Usted va a ver cómo personas que estuvieron a la par de nuestro Señor Jesucristo, que lo vieron reír, que lo vieron cuando estuvo cansado, que supieron que un hombre que tuvo sed, un hombre que comía con ellos, disfrutaba con ellos, padecía con ellos, un hombre que en esos momentos, como muchos de nosotros vemos la cristiandad, sí creemos. Y ese sí creemos es de tenerle miedo también. Santiago dice que los demonios creen y aún tiemblan, dice, pero siguen siendo demonios. Ese es el creer de muchas personas. Creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Vaya usted donde vaya y todo el mundo le dice que sí cree en Dios, pero ¿cuál es el creer bíblico? Entonces son situaciones, son cositas que debemos de ir conceptuando como cristianos, pero ese punto solamente se lo da, esa estabilidad, ese fundamento solamente se lo da cuando usted edifica sobre el verdadero fundamento, válgame la redundancia, que es Cristo, el que Pablo puso, los principios de Él. Cuando nosotros edificamos a nuestra manera, no sirve. No hay fe, es una fe que no es salvífica, no es una fe bíblica, sino es una fe a como yo pienso. Y usted se va a dar cuenta cuando yo le digo lo difícil que nos toca a nosotros en este caminar, que es un camino como lo estudiamos hace un domingo pasado, que estamos estudiando el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que es la fe. A nosotros nos toca caminar por fe, no como ellos que anduvieron a la par de nuestro Señor, audiblemente le escucharon a Él directamente, lo palparon, sabían quién era supuestamente, pero a su manera. Entonces cuando yo le digo, para nosotros los cristianos, como dijo Jesús, tú crees porque me has visto, bienaventurados los que no me ven y creen, nosotros, pero eso no es así nomás. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras lo ponen a uno un poco temeroso, porque muchos el cristianismo lo agarramos a la carrera, porque venimos un domingo a la iglesia, porque tenemos una Biblia, porque nos decimos hermanos, y ese para nosotros es un cristianismo, y somos hermanos, y ahí está basado todo el cristianismo. Esa es una mentira, eso no es así. El cristianismo es algo grande, hermano, es algo grande que tiene que aprender a vivirlo, como la Biblia dice, por fe, no por vista. Dice la Biblia, caminamos no por vista, sino por fe.
Y la fe se aplica en que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo hemos visto, pero creemos en Él. En cambio, estas personas, hermanos, y aquí es donde vamos a ir entrando, vieron todo con Él. Vieron su poder. Unos de ellos vieron resucitar a Lázaro de los muertos junto con Él. La autoridad de la palabra: Lázaro, levántate. Sanidades de niña muerta, la hija de Jairo, y así por el estilo. Sanidades. A Pedro le sanó a su suegra que tenía fiebre, y así por el estilo. Pedro se había arrepentido que él haya sanado, pero bueno, se la sanó. Entonces Lucas, el apóstol Lucas, que la diferencia con los demás es que él era un gentil, era griego, no era judío. Pero aún así, Dios en su inmensa misericordia y reconociendo la capacidad del ser humano que traemos desde que nosotros nacemos, Dios nos da cierta inteligencia a cada uno para que usted la desarrolle. Entonces Lucas, además de ser médico, era un hombre de ciencia, era un investigador. Y hay una persona por ahí que se llama Teófilo. Y yo explicaba hoy en la mañana que para muchas personas Teófilo es como un simbolismo, porque Teófilo es amante de Dios o amando a Dios, o Dios lo ama a él. Entonces dicen varios comentaristas que la palabra Teófilo es para todos nosotros que amamos a Dios o que Dios nos ama. El evangelio es para nosotros, pero yo no creo eso, que sea así. Para mí Teófilo era un ser humano. Y era un ser humano por la forma como Lucas se expresa. Entonces esta persona tenía ciertos conocimientos vagos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y era una persona que le interesaba saber más de Cristo. Entonces contrata a Lucas como investigador para que le amplíe su conocimiento, para que él investigue. Y sobre la investigación que él haga, él la va a leer y supuestamente él va a quedar más agradecido todavía y va a conocer más acerca del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes, como cristianos, como lectores de las Sagradas Escrituras, yo creo que ya saben a lo que me estoy refiriendo. Y ya debería estar buscando el capítulo que yo le voy a decir para que usted sepa. Lucas capítulo 1, versículos 3 y 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, oiga bien, con diligencia todas las cosas desde su origen. Esa es la presentación ¿cómo se llama?, con la que Lucas inicia su evangelio. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Muchos comentaristas también hablan de que Lucas es el más ordenado en base a que inicia él con el nacimiento del precursor del que le preparaba el camino a nuestro Señor Jesucristo, que es Juan el Bautista. Todos hablan de Juan el Bautista, pero él habla del nacimiento de Juan el Bautista, de los padres de Juan el Bautista. ¿Cómo Zacarías quedó mudo, el padre de él? Porque medio dudó de algo, creo. Y todo eso lo narra Lucas. Lucas es el libro de los evangelios más largo, más extenso. Igual de todo el Nuevo Testamento es el más extenso, Lucas. Y dice lo siguiente, después de dice que escribírtelas por orden: oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, dice, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces la investigación de Lucas fue la que llevó a Teófilo a entender más lo que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas investigó. Acuérdese, él era griego, pero aún así
la misma profesión de él, el conocimiento de él y todo, lo hizo investigar por todos lados. Y cada uno de ellos narran, así como Lucas también, Marcos, Juan, Mateo, narran este mismo momento acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero cada quien lo narra bajo una perspectiva con el mismo fundamento. Yo decía en la mañana, hay un accidente de tránsito. Y yo estoy aquí sentado y el accidente es al final de ahí donde está aquella pared. Entonces yo miré cómo fue el accidente, me van a preguntar a mí. Pues fíjate que toda la parte frontal la tenía deshecha. Parece que el radiador se terminó esto. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy viendo de frente. Pero hay otro que puede estar a mi izquierda y él está viendo la parte lateral de ese lado y cómo quedó el carro. Él va a explicar lo que él vio de ese lado y así sucesivamente. Esa es la manera como cada uno de ellos presenta este texto que nosotros estamos, porque todos hablan de la incredulidad de estas personas. Y para ir entrando en el tema, a lo que yo le decía, lo difícil, hermano, del camino que usted y yo tenemos de ser cristiano es la credibilidad. La credibilidad no como la que dice Santiago, sino que buscar la verdadera credibilidad. Pero para tener esa credibilidad tiene que ser sentada en bases, cimentada en bases. Si no, no es nada. Si no, es como la de los demonios, todos creen y tiemblan y nosotros ni temblamos. Ellos sí tiemblan por lo menos. Pero siguen siendo demonios. O sea, no hay un cambio en esa credibilidad. Y eso es lo que se da mucho en las iglesias. Todo el mundo creemos. ¿Pero de qué forma? A estas personas se le mencionó completamente el Evangelio. Anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Les dio las bases. Y miren lo triste de ellos. Dice, aconteció que estando ellas perplejas, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron su rostro y todo. Pero ¿a qué llegaron ellas, hermanos? ¿Cuál fue la pregunta que los ángeles le hicieron? ¿Por qué buscáis dentro de los muertos al que vive? Nuestro Señor Jesucristo, si usted es una persona que ha leído, que yo creo que sí lo ha hecho, todos los evangelios, en todos los evangelios nuestro Señor Jesucristo hay un texto donde les dice que Él tiene que ir a Jerusalén, tiene que morir y que al tercer día va a resucitar, que lo esperen, les dice en Galilea. Ellos sabían eso, sabían que tenía que morir, sabían que tenía que resucitar. No era nada nuevo para ellos. Y a la hora de los que hubo, ¿qué pasó, iglesia? A la hora de la verdad, después de que nosotros exclamamos y comentamos tantas promesas que el Señor nos ha dado y aquella credibilidad que tenemos en Él, y cuando vienen situaciones adversas en nuestras vidas, aquel Dios que hemos proclamado, ¿a dónde está? Y la promesa donde usted le dijo a su esposa o le dijo a sus hijos o viceversa, ¿qué se hizo? Ya no es Dios. Así les pasó a esto. Llegaron a buscar al que no tenían que buscar. O sea que ellos iban a ver el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En otros evangelios dicen que llevaban las especies aromáticas para terminar de arreglarlo, porque supuestamente a la carrera lo habían llevado al Señor. Y entonces se pone a pensar uno, y esta gente que estuvo con Él, que vivió con Él, que pasaban días enteros, 3 años y medio, siguiéndolo, oyéndolo, y se le olvidó todo en un par de días. Y nosotros, que la Biblia, muchos de nosotros
tal vez la volvemos a abrir el otro domingo, tal vez. Y toda la semana, ¿de qué nos alimentamos? Y eso preocupa. A mí me preocupa. A mí esto me ha puesto, le digo, a pensar mucho. Por eso dije yo, esto no es fácil en lo que estamos. Usted de ponerle mucha atención si usted quiere, en realidad, que Dios, aquella seguridad, que Dios mora en usted, por medio del Espíritu de Dios. No es así nomás, iglesia. Solo recuerde algo que Romanos dice, que es el Espíritu que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces es espiritual la cosa. No es que yo pienso que soy, no, eso no. Eso no es así. Es que mi esposa dice que yo soy salvo porque no, no es así. Esto es personal. Y es a cada uno que el Espíritu de Dios nos habla. Entonces ahí es donde uno comienza a ver y establecer diferencias y empezar a medirse qué estoy haciendo yo. En realidad me interesa cambiar, porque el problema no es que yo esté en incredulidad, ese no es el problema. El problema es que lo esté entendiendo y no quiera darle vuelta a esa situación. Ese es el problema. Esa es la situación, hermano, que nosotros debemos de ponerle. La pregunta que estos ángeles le hicieron fue una pregunta súper lógica, porque ellos habían escuchado lo que Jesús les había dicho a estas mujeres, y ellos estaban impresionados de ver la incredulidad, de ver la sorpresa de ellos, de ver a Pedro corriendo y sorprendido que nuestro Señor Jesucristo no estaba. Pedro. Entonces ahí es donde uno se queda un poquito serio, ¿verdad? Y comienza uno a examinarse, por lo menos yo, porque me interesa. Y si a usted le interesa, debería también de pensarlo, debería también de analizarlo y compararlo con la forma como estamos viviendo y cómo estamos creyendo. Porque estas personas, como le digo, me preocupa a mí, me preocupa. Y me preocupa más porque aquí leímos de unas mujeres, pero ya va a leer usted en los otros evangelios, eran los discípulos de los que andaban con él, los que permanecían con él, no creyeron. Entonces yo ahí lo que hago, me detengo y ¡plac!, me la tiro yo. Pues sí, porque señalar es fácil. Pedro el incrédulo y yo. Pues sí, si Pedro falló, que vivió con él, que le dijo grandes, Señor, tú eres el Hijo de Dios y todo, y grandes iluminaciones y revelaciones del Espíritu Santo, y después traicionándolo. ¿Cómo la ve? Entonces eso me hace recapacitar, medirme y decir, esto no es fácil en lo que me he metido. Tengo que ver cómo cambio mi actitud, tengo que ver qué hago para cimentarme más, porque me interesa. Ellos, los ángeles estaban hablando en el contexto, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es porque los lugares de entierro en ese tiempo eran catalogados como lugares impuros. Entonces se pensaba que no era razonable suponer que los vivos frecuentaran esos lugares porque eran impuros, o alguien que se extraviara, que anduvieran buscando, lo fueran a buscar a un lugar donde solamente muertos, los vivos no llegan a ese lugar. Y ese es el contexto en que los ángeles le están diciendo, ¿por qué buscan dentro de los muertos al que vive? Y esa es la situación que nos debe llevar a nosotros a pensar. Hoy lea conmigo los versículos del 6 hacia abajo, siempre en Lucas 24. No está aquí, sino que ha resucitado. Mire usted lo que sigue después de un punto que hay ahí seguido. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba
en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Verso 8. Mire qué tremendo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿No cree usted que esta es la forma en que muchas personas tratan o tratamos en la actualidad la palabra de Dios? Usted se puede conocer el versículo, usted lo puede andar grabado, lo puede meter en su corazoncito si quiere, pero ahí anda, no hace ningún efecto a usted, anda en su mente. Así andaban ellas. Ellas oyeron a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una forma natural como una persona puede escuchar un sermón. Es la forma natural, con su inteligencia natural, que usted puede leer la Biblia y que usted puede grabar algo y naturalmente usted puede decir: el Señor me está regalando esto a mí. Pero hasta ahí nomás llegó, pero no produce un efecto en su vida. Entonces viene otro sermón, viene otro pastor y predica y de repente tocó un tema y usted ¡pam!, recordó que eso ya lo había escuchado y que usted ese versículo se lo había aprendido. ¿Qué pasó? Naturalmente. ¿Qué hizo ese versículo en su vida cuando se lo aprendió? Nada. Pero usted lo conocía. Pero usted sabía de lo que estaba hablando el otro pastor. Ah, sí, esto lo dijo fulano de tal. Hasta ahí nomás. Ellas igual. Los ángeles le recordaron, acuérdense de lo que les dijo, que tenía que morir por los pecadores, que iba a hacer esto, que se fueran para tal lado. En ese momento se acordaron de que lo que los ángeles le estaban haciendo una remembranza, ellos sabían ya. Sabían, pero ¿para qué? Esa es la forma como andamos caminando muchos en el cristianismo, así idéntico. Y venimos a la iglesia y allá los días, sí, eso parece que lo dijeron allá, hasta ahí nomás. Pues sí, pero tal vez en el momento de la prédica, el pastor que estaba hablando tocó un versículo que usted sintió que Dios se lo mandaba y usted dijo: esto es para mí y me está golpeando la palabra del Señor y que qué lindo, gracias Padre. Pero hasta ahí nomás llegó. Y usted se impactó de ese versículo de aquí al portón. Pero usted en la tarde nada que ver, pues. Y su vida siguió igual ellas. Y ya se acordaron. Es cierto, el Señor nos dijo esto, hombre. Pero ¿qué andaban haciendo? Buscándolo donde no tenían que buscarlo. Y así andamos muchos de nosotros con nuestras religiosidades, buscando a Cristo donde no está. Con nuestras actitudes, buscando a Cristo donde no existe. Buscándolo con nuestras obras, con nuestra forma de vivir, queremos que así agrade al Señor. Y no es así, iglesia. Y no es de esa manera que se hacen las cosas. Quiero que por medio de las Escrituras usted se dé cuenta que varios de los evangelistas tocan el tema siempre con el mismo fundamento, que es el olvido de estas personas, pero agregan otras cositas. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Oiga bien otra vez, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Oiga bien, y decid a sus discípulos, ¿a quiénes? A los pastores que andaban con él, a la secreta de él,
a los de confianza de él, a los que pasaba todos los días dándoles alimento, a los que sentó en el sermón del monte, en el monte de los olivos, y comenzó a tirarles las normas y a darles el evangelio directamente a ellos. Y todos, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Y mire, ¿a dónde estaban? Pedro andaba chulón bañándose, porque así dice la Biblia, que cuando Cristo resucitado, él andaba, dice, desnudo bañándose. Los otros estaban en sus casas. ¿Y quién buscaba al Señor? ¿Y dónde estaban, pues, los cristianos? Los que habían andado, es que mire hermano, disculpe que repita tanto, pero yo lo que quiero que entendamos todos esta mañana, los que andaban con él. Y nosotros, que de vez en cuando nos vemos, que de vez en cuando abrimos la Biblia, que no la comentamos con la que duerme a nuestro lado, que no evangelizamos a nuestros hijos, que tenemos personas en nuestra familia, de nuestro entorno íntimo, que sabemos para dónde están yendo y nosotros tranquilos. ¿Cómo la ve? Y los discípulos, igual que los discípulos, aleluya Señor, pero hasta aquí aleluya. Y después, entonces esto es por lo que le dije al inicio, es difícil en el camino que estamos, no es sencillo. No es de que aleluya, amén. Porque así somos los cristianos, de aleluya nada más. Y amén, amén hermano, amén hermano. ¿Para qué nos decimos hermano? Mejor dígale, componete hermano. Lee la Biblia hermano. Eso es lo que tenemos que hacer, apoyémonos, ayudémonos, porque esto está serio. Entonces dice, eso, imagínense, manda a decirle a sus discípulos, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar en que fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Eso es la forma como Mateo lo presenta, pero quiero cerrar este ciclo con el Evangelio de Juan. Primero vamos a leer el capítulo 20 y vamos a leer los versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús. Esto era Juan, es lo que todos los teólogos estudiosos están de acuerdo. Y les dijo, se han llevado, oiga bien, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. O sea, está muerto, pues. Y la resurrección, no hombre, Dios no existe. Los discípulos. Hoy baje al versículo 8, por favor. Entonces dice, entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, que era Juan, y vio y creyó. Verso 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y todas las veces que se los dijo él. Cuando dice las escrituras, no está refiriendo a lo que usted tiene de los 66 libros del Nuevo Testamento. Se está refiriendo a que en todo el Antiguo Testamento hablaba de esto. Desde Génesis 3:15 y por todos los profetas y por todo lo que usted quiera del Antiguo Testamento se menciona al Señor. Ya no digamos Isaías 53, donde describe completamente toda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo llevan a la cruz del Calvario, qué es lo que sucede ahí. Entonces todos lo sabían, no habían entendido, dice. ¿Quiénes? Los discípulos, los pastores.
Entonces, si esta gente no había entendido, imagínense los demás, ¿cómo andarían? Entonces, es de aquí, iglesia, donde yo quiero que entremos en la misma sintonía. Porque también dentro del grupo que estamos hay personas que no me cabe la menor duda que tengan un buen entendimiento, que se dediquen a tratar de ser mejores, que escudriñen la Escritura, no me cabe la menor duda. Pero vemos algunos que tal vez no. Entonces, como iglesia que somos, debemos de ayudarnos los unos con los otros y ponernos en sintonía y tratar de caminar juntos, porque de eso se trata. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve que el servidor, que el pastor, que el líder tal, crezca espiritualmente solo él? No estamos haciendo nada, no estamos trabajando. Si somos una iglesia donde la Biblia dice que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo perfecto, precioso, impecable de nuestro Señor Jesucristo, debemos de caminar bajo la misma dirección. ¿Y quién dirige eso? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Es ahí donde debemos de entrar todos. ¿Qué pasa cuando me pica el brazo y me duele el brazo? El otro brazo me ayuda. Y si me duele la cabeza y me quiero sobar, las dos manos las puedo ocupar y me sobo. Y todo el cuerpo, los pies me traen, las manos me sirven de apoyo, todo mi cuerpo camina. Pero el cuerpo de Cristo, unos vamos a la izquierda, otros a la derecha, entonces no avanzamos, nos quedamos como estáticos. Y no debe de ser así. Debemos de caminar juntos, bajo una misma visión. Y la visión que es creer, porque la incredulidad, ese es un pecado imperdonable. Óigalo bien, se lo voy a repetir. La incredulidad es imperdonable. Y se puede demostrar bíblicamente. Es imperdonable, hermano. Entonces, no vivamos en eso nosotros. Cuando digamos creemos, busquemos el verdadero creer bíblico que existe. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, hoy me atuve como podemos llegar hasta las 3 de la tarde, porque hoy tenemos Santa Cena, ya sabían, ¿verdad? Y se me olvidó, pero ahí vamos. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él instituye la Santa Cena. Y una de las grandes verdades que Él dijo, ya conociendo la humanidad, conociendo lo que somos, viendo las actitudes de sus discípulos, como uno, además de las revelaciones que había tenido, lo traiciona. Y comienza el Señor, dentro de su omnisciencia, esa inmensa sabiduría, su conocimiento, y dice, cuando parte el pan y ofrece el vino con sus discípulos, les dice que eso es para que conmemoren, que nunca se olviden y que cada vez que lo hagan recuerden todo lo que nosotros hemos venido hoy a celebrar, que resucitó. Pero el viernes no celebramos que murió, sino que nos compungió la muerte como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, y como decía el tema de la vigilia, lo hice por ti. Que puedan entender cada uno de mis seguidores el amor que de mí emana para cada uno de ellos, porque por ello he llegado a la cruz del Calvario. Eso lo vimos el viernes, estuvimos ahí compungidos. La prédica nos llevó a eso de los 3 pastores, las oraciones de los diferentes pastores. Y hoy venimos aquí a celebrar la resurrección. Entonces dice, todo esto lo vamos a hacer, dice, para que se acuerden cómo me llevaron a la cruz del Calvario. Y vamos a tomar la Santa Cena en representación, este pan de mi cuerpo, mi sangre, este vino, pero conmemórenlo. ¿Por qué? Porque sabía que a cada rato nos olvida. Lo vamos a hacer ahorita, y qué efecto va a producir en nuestra vida. ¿A dónde le va a transportar a usted ese momento? Porque de eso se trata la conmemoración. ¿A dónde nos va a transportar? ¿Qué es lo que ha sentido usted por lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros? ¿Cree usted en realidad ese sacrificio perfecto, el único sacrificio, el único que a su Padre le ha placido? De ahí ningún otro sacrificio. Todo es abominación lo que el hombre quiere hacer por Dios.
El único sacrificio es el de su Hijo en la cruz. Y la única verdadera demostración de amor, Cristo pagando en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo dejó dos ordenanzas, las cuales van unidas, que es el bautismo y la Santa Cena. Si una persona no se ha bautizado, no puede tomar la Santa Cena, instituido por nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo, Él se bautizó. Cuando Él instituyó la Santa Cena con sus discípulos, Él tomó también la Santa Cena. Y la Santa Cena, el significado con los cristianos es de que estamos en obediencia con Cristo y que amamos a nuestro Señor y Salvador. El anhelo de todo pastor, en este caso mi anhelo, y lo he manifestado siempre, es ver agradado a nuestro Señor Jesucristo, que qué lindo sería que toda persona de su iglesia pudiéramos en el momento que desarrollemos la ceremonia ponernos en pie y como familia de la fe que somos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que somos familia de la fe, conmemorar ese precioso momento. Pero yo sé que algunos por algún motivo no lo vamos a hacer. Pero el anhelo, como le digo, y en muchas oraciones le hemos pedido al Señor que algún día no nos vamos a ir ni va a venir Él sin que podamos ver a toda una congregación puesta en pie, demostrándole al mundo que estamos bajo la voluntad del Señor y que tenemos un gran amor por Él. El significado de la Santa Cena, la iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó la noche de la Pascua. Y todo lo del Antiguo Testamento era una sombra y apuntaba a este momento en que nuestro Señor Jesucristo se iba a ofrecer por amor en la cruz del Calvario. En la salida de Egipto se mataron varios corderos para salvar a miles de primogénitos y sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la salvación. En el Antiguo Testamento la salvación se entendía un lugar espacioso. Para ellos la salvación era entrar al desierto, un lugar con un gran espacio, porque estaban cautivos. Y Dios en su inmensa misericordia los sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la libertad, llevarlo a la tierra que Él les había prometido a sus padres. Todo eso apuntaba a este momento que nosotros vamos a desarrollar, pero aquí ya solamente es el Cordero Pascual, el único Cordero puro que es nuestro Señor Jesucristo ofreciendo por cada uno de nosotros. Y Él lo que hizo, nos sacó de la esclavitud del pecado y darnos libertad y nos trasladó de la oscuridad a la luz admirable de su amado Hijo, Dios. Porque Él permitió que todo esto se diera. Él permitió que su Hijo era la cruz del Calvario. Y todo lo hizo por amor a nosotros.